Bueno, bienvenidos a una nueva enseñanza, una nueva prédica del Ministerio Evangélico Un Nuevo Comienzo. Esta vez me tocó a mí hacer la enseñanza, así que quiero compartir con ustedes una enseñanza que realmente primero vino a mi vida, a ser enseñada para mí por parte de Dios, y que bueno, que también Dios quiere que las pueda transmitir a ustedes, todo el que esté viendo a través de la pantalla. Así que vamos a estar empezando a compartir esto. Yo titulé esta enseñanza en sinceros, irreprensibles y llenos de frutos. Así la titulé, así que para poder ir entendiéndola y vamos a ir juntos escuchándola, podemos abrir en el libro de Filipenses, la carta que escribió el apóstol Pablo. El libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, vamos a leerlo hasta el 11. Hasta el 10, perdón, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 10. Y dice así: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. ¿Ven? Bueno, vamos a empezar a averiguar un poco más sobre esta carta que escribía el apóstol Pablo. Esta carta la escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Era una carta en sí que estaba basada en agradecimientos. Cuenta la historia de que la iglesia de Filipenses se enteró de que Pablo estaba preso y que se sintió una gran preocupación por esta situación. Y lo primero que hizo fue enviar a una persona, a uno de los hermanos, y lo envió a que atienda y sirva en todas las necesidades a Pablo estando en prisión. Entonces Pablo, como señal de agradecimiento, lo primero que hace es escribir esta carta y enviársela junto con este hombre que había venido a ayudarlo, volvérsela a enviar a la iglesia de Filipenses, ubicada en Filipos. Lo importante acá es entender lo que quiere decir estos versículos, lo que quiere decir el Señor en medio de la palabra. Vamos a hacer una comparación y vamos a leer con la Reina Valera 1960, la versión de la Biblia, y en vez de decir que abunde el amor en conocimiento y en buen juicio, habla que abunde el amor en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Ok? En la Nueva Traducción Internacional podemos entenderlo como que el amor abunde en ustedes con conocimiento y buen juicio. ¿Ok? Así que vamos a ir entendiéndolo un poco más. Filipos estaba pasando por algunos momentos, algunas situaciones en ese momento que Pablo conocía, y por eso le hablaba con esta lección y estas prácticas de vida. Hay tres situaciones que estaba pasando Filipos. Primero, que la iglesia de Filipos estaba pasando por persecución. Dice que había persecución de gente afuera de la iglesia, afuera de la congregación. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un grupo, de una congregación, el cuerpo de Cristo. Bueno, la iglesia de Filipos estaba constantemente perseguida por la gente que no pertenecía a esa congregación, pero sí que estaba del lado de afuera. Es muy parecido, la podemos comparar con la vida actual de un cristiano. Aún la congregación, las congregaciones que hay actuales, pasan muchas veces los mismos problemas que estaban pasando Filipos en ese momento. Persecución de gente de afuera de la iglesia. Estaban también amenazados por la llegada de las falsas enseñanzas que sufrían otras iglesias. Entre ellos había acusaciones de parte de otras congregaciones diciéndoles que Filipos, la iglesia de Filipos, los filipenses, estaban haciendo una falsa doctrina. ¿Por qué sucedía esto? Porque las otras congregaciones, que también Pablo envía cartas, enseñándoles y corrigiéndolos a las demás congregaciones, estas congregaciones que hacían las cosas bastante mal, que estaban bastante desviados de lo que era la verdadera enseñanza de Jesucristo, acusaban a la iglesia de Filipenses de que su doctrina estaba mal. Por lo tanto, la iglesia de Filipenses tenía problemas con gente fuera de la congregación, y aparte otras congregaciones de distintos lados acusaban constantemente
a la iglesia de Filipenses. Y por tercero, para destacar también otra cosa que le estaba yendo mal a la iglesia de Filipenses, era que dentro había conflictos internos entre los miembros. En la misma congregación había conflictos. Todo esto lo podemos comparar con la congregación actual que hay en todo el mundo, ¿no? Siempre las congregaciones pasan por un momento, y aún la vida del cristiano pasa por distintas situaciones que es muy comparable a lo que pasaba a Filipenses. Pero Filipenses tenía algo que Pablo destacaba bastante, y era ese amor del que se habla. Entonces vamos a averiguar un poco más sobre por qué Pablo hablaba de este amor. Pablo hablaba de amor en conocimiento y en buen juicio. Primero vamos a saber que el amor es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23. Dice el versículo que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paciencia, etcétera, etcétera. Por eso entre ellos está el amor. Entonces podemos destacar de que la iglesia de Filipenses tenía ese fruto del Espíritu, tenían amor. Por lo tanto, Pablo destacaba esto en la carta. Pablo sabía que ellos tenían amor porque lo habían demostrado en muchas ocasiones. La iglesia de Filipenses era una iglesia bastante ordenada, que a pesar de sufrir lo que puede sufrir cualquier congregación, de acusaciones, de injurias y de demás cosas que pasan siempre, Pablo destacaba que la iglesia de Filipenses tenía amor. Y Pablo habla de un amor sincero, habla de un amor irreprensible, un amor que era un verdadero fruto del Espíritu. Podemos destacar que el amor en la iglesia de Filipenses, como en la vida de cada uno de nosotros, tiene que ser columnas. Debemos recordar, por ejemplo, que dice la Biblia, la palabra de Dios, que se puede hablar en lenguas angelicales, se puede hablar en lenguas humanas, pero el que no tiene amor no sirve, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber que el amor es sobre todas las cosas. Debemos tener el amor de Dios en nuestros corazones y reflejarlo a través de nosotros. Entonces, Pablo destacaba que el amor debe ser columna en la iglesia de Filipenses, y también es lo que Dios nos está hablando el día de hoy a cada uno de nosotros, que el amor debe ser columna en nuestras vidas. Y el amor que se refería a Pablo no era solamente un amor de sentimiento, ni era una acción, una buena acción, una expresión sentimental. No era eso lo que Pablo hablaba. Pablo hablaba de un amor bastante más profundo, podemos decir. Si buscamos, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, podemos leer del 1 al 3, vamos a poder entender a qué amor Pablo se estaba refiriendo cuando le escribía a los filipenses. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Qué difícil es entender esto. Verdaderamente podemos darnos cuenta que la rivalidad que tiene el ser humano actualmente en todos lados es bastante grave, porque siempre la autoestima, el ego, el orgullo del ser humano choca contra el otro orgullo de la otra persona, y se crea una rivalidad, un conflicto que hay actualmente en toda la sociedad, en todas las congregaciones, y es algo que Pablo le decía que no debe pasar a la iglesia de Filipenses. Pablo le hablaba de que había amor, pero que el verdadero amor que había que tener, que no sea sentimental, que no sea una expresión de sentimiento, que sea un amor en comunión del Espíritu, dice, que tenga un afecto también, que sea en parte sentimental, que tenga misericordia el amor, que tenga gozo el amor, que lo sienta uno mismo hacia la otra persona, y dice que el amor tiene que ser unánime y tienen que sentir una misma cosa. Y algo muy importante que dice el versículo 3, de que no tiene que ser obviamente en vanagloria, o sea que no tiene que ser el amor usado para glorificarme yo mismo, sino que el amor tiene que ser
pensando en que el otro es superior a nosotros mismos. Y esto es lo que yo estaba diciendo, que es súper complicado, que pasa actualmente en la sociedad, en donde hay rivalidad en todos lados. Saliendo fuera de las congregaciones hay rivalidad en los trabajos, rivalidad en los estudios, rivalidad entre las personas, siempre en todo. Y es algo que cuesta muchísimo poder despegarse de eso y ver al otro como superior a uno mismo. Pero es algo que Pablo exhortaba a la iglesia de Filipenses, y actualmente el Señor, Dios, nos está exhortándonos a cada uno de nosotros, primeramente a mí y también a ustedes, de esto, de que debemos tener este amor, creyendo superior aún al otro, a nosotros mismos. Podemos destacar la oración que tuvo Pablo. Pablo escribe la carta y la divide en muchas partes. Primero saluda, luego hace una oración para los creyentes en Filipenses, empieza a explicar y empieza a hacer muchas cosas. Pero podemos destacar la oración que tuvo Pablo en esta carta. Es lo que leímos recién, que era Filipenses 1, 9 al 10. Le vamos a agregar un versículo más, el 11 también lo vamos a leer. Y dice Pablo, el versículo 11, dice: llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces la oración que hacía Pablo era: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Decía esto Pablo en su oración para la iglesia de Filipenses. Lo que realmente Pablo en esta oración decía es que debían expresar su amor cristiano viviendo de una forma que honre a Dios. Y es lo que actualmente nosotros debemos tener en cuenta, y debemos también, Dios nos está hablando de esto, de que debemos expresar este amor del cual Pablo hablaba, un amor cristiano, un amor basado en Cristo, a eso se refiere cristiano, viviendo de una forma que honre a Dios. Pablo hablaba de que debería ser un amor con gozo, un amor unánime, un amor sin vanagloria, amando al otro y creyéndolo superior a sí mismo, y diciéndoles que debían expresar verdaderamente el amor cristiano hacia la otra persona, hacia el otro hermano, hacia quien fuere, honrando a Dios primeramente. Y hablando de honrar, ¿no?, de la palabra, el significado de honrar, muchas veces se cree que honrar a una persona es ofrecerle un regalo, honrar a una persona es decirle te quiero, te amo, o ser cariñoso con una persona es honrarla, o tenerle respeto a una persona es honrarlo. Realmente honrar tiene un significado distinto, y es, por ejemplo, la honra a Dios. Si nosotros decimos que honramos a Dios, significa que nosotros con nuestra vida debemos honrar a Dios. Debemos, por ejemplo, ¿no?, podemos dar un ejemplo de que digan que Brian, por ejemplo, me pongo mi ejemplo, de que Brian es hijo de Daniel. Entonces estaría yo honrando a mi padre por mis actitudes, por mis buenas obras, por la forma que yo tengo de ser, podemos suponer, ¿no? Entonces, a lo que se refería Pablo era a este mismo tipo de honra, a que nosotros podamos honrar a Dios con nuestra forma y nuestra visibilidad, lo que podemos llamar nuestro testimonio. Esto es lo que decía Pablo a los filipenses, que nosotros tengamos amor siempre honrando a Dios, siempre demostrando que Dios está en nuestros corazones, siempre siendo ejemplo para que el que nos vea, el que diga, sepa que somos hijos de Dios. Demostremos y veamos reflejados a Dios en nosotros. En la oración de Pablo hay tres cosas para destacar. La primera cosa para destacar es que Pablo ora para que tengan discernimiento, el discernimiento necesario para saber lo bueno y lo malo. O sea que Pablo está orando para que los filipenses, en amor, tengan el buen juicio, podemos decir, tengan lo necesario para entender lo que es bueno y lo que es malo.
¿Se recuerdan? Yo titulé esta enseñanza sinceros, irreprensibles y llenos de frutos. Esta primera parte de la oración de Pablo es la sinceridad. Lo que Pablo está pidiéndole al Señor, a Dios, para los filipenses, y lo que Dios nos está hablando actualmente ahora a nosotros, es que debemos ser sinceros. Es lo primero que debemos ser. Debemos saber lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y que debemos ser sinceros cuando escogemos verdaderamente lo malo. Debemos saber que lo malo no se debe hacer y debemos escoger con sinceridad lo bueno, que es lo que Pablo pedía en oración para la iglesia de Filipenses. Y es lo que nosotros debemos ser actualmente. Debemos ser sinceros, discerniendo de lo que es bueno y lo que es malo actualmente. Podemos dar muchos ejemplos, muchas situaciones en las que el ser humano debe decidir entre un camino o el otro, o entre muchos caminos. No siempre los caminos son buenos, no siempre los caminos son malos, pero con sinceridad y con este discernimiento que Pablo pedía a Dios que filipenses tengan, así Dios nos está hablando a nosotros de que debemos tener este discernimiento. Que aún debemos pedirlo en oración delante del Señor, este discernimiento, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Para qué? Para honrar a Dios y dar testimonio de que somos hijos de Dios. Debemos demostrar, siendo sinceros, de que estamos honrando a Dios, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Debemos tener una buena vida con sinceridad. En la segunda parte de la oración de Pablo, Pablo habla y ora de que ese discernimiento, ese buen juicio, esa decisión de decidir lo bueno o lo malo, los lleve a realizar buenas obras como lo hicieron con él mismo. O sea que Pablo estaba diciendo de que en esa misma oración estaba diciendo que este buen juicio, este discernimiento, esta sinceridad de hacer lo bueno y lo malo, nos lleve actualmente a hacer buenas cosas, buenas obras hacia otra persona, teniendo fe y perseverando hasta el día que venga Cristo. Así lo decía Pablo. De que, dicen, por ejemplo, para que disciernan lo que es mejor y sean puros, irreprochables para el día de Cristo, decía Pablo en Filipenses. ¿Qué nos está diciendo? De que este amor que nosotros debemos tener debe ser irreprensible. Debemos tener una vida irreprensible. ¿Qué significa irreprensible según el diccionario? Irreprensible es un adjetivo, es una persona que no se puede reprender, es una persona que no se puede vituperar, es una persona que no se puede criticar, una persona a la que no se le puede censurar, es una persona a la que no se le puede increpar, regañar, abroncar, amonestar, y que no merece nada de esto. Es una persona que con su forma de ser, con su manera de actuar, no hay forma de que alguien lo pueda criticar, no hay forma de que alguien lo pueda discutir con esa persona, no hay forma de que alguien lo pueda molestar, que lo pueda regañar. ¿Por qué? Porque esta persona es irreprensible. Y lo dice la palabra de Dios, lo decía Pablo en su oración, de que mediante este buen juicio, esta sinceridad de decidir lo bueno y lo malo, debíamos ser irreprensibles. Debíamos, con esta sinceridad, lograr hacer buenas obras, tener fe y perseverar hasta que Cristo venga a buscarnos. Y no es casualidad que el Señor nos esté hablando de esto ahora. Nosotros debemos tener en cuenta de que en algún momento va a venir el Señor. No sabemos cuándo, ni la fecha, ni el día, pero en algún momento va a venir el Señor. Y podemos suponer que el Señor va a venir pronto, de que Dios va a venir a buscar a su iglesia pronto. Y es importante que nosotros podamos, que Dios pueda ver en nosotros un reflejo de sí mismo, que pueda ver que nosotros realmente seguimos los pasos de Jesucristo, que nosotros somos unas personas que estamos actuando con sinceridad y buen juicio, discerniendo lo que es bueno y lo que es malo, y teniendo una vida irreprensible, en donde podamos, con este amor que Pablo hablaba, hacer buenas obras, tener fe y perseverar hasta que Cristo venga a buscarnos, que es lo importante. Y en la tercera parte de la oración de Pablo ora para que los filipenses le den gloria y alabanza a Dios a través de los frutos. Entonces,
para destacar debemos destacar de que nosotros debemos ser sinceros, discerniendo lo bueno y lo malo. Debemos tener buen juicio para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Todo esto se logra mediante la oración, mediante pedirle al Señor que podamos tener este discernimiento, podamos sentir lo que es bueno y lo que es malo, podamos conocer, podamos tener un buen juicio, sabiendo lo que es malo y lo que es bueno. Debemos tener una vida irreprensible con nuestros hechos, testificando de que somos hijos de Dios, teniendo fe y perseverando para que Cristo venga y nos pueda encontrar en esta situación, siendo irreprensibles. Y debemos dar gloria y alabanza a Dios a través de los frutos. Recordemos que el amor es un fruto del Espíritu. Es uno de los frutos que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Como muchos otros, gozo, amor, mansedumbre, paciencia y muchos frutos más del Espíritu. Pablo oraba y pedía que la iglesia de Filipenses pueda tener y alabar a Dios, dándole gloria con estos frutos. Cabe destacar que Pablo hablaba en Filipenses 1:21, que vamos a ir buscando. Pablo decía algo que puede marcar la vida de muchos y puede, así como es un versículo muy conocido y que a muchos lo pueden sentir, hay canciones y demás. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida de un cristiano debe ser basada en Cristo, que debemos saber que todo lo que pasa es con un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos saber de que debemos ser testimonio viviente de Cristo, debemos ser testimonio viviente de Dios, debemos reflejar al Señor en nuestros corazones, en nuestra mirada, en nuestra forma de ser. Debemos siempre demostrar de que Cristo vive en nosotros. Y aún debemos tener el gozo y la seguridad en nuestros corazones de que si el día de mañana Cristo viene a buscarnos, ya sea a venir a buscar a todo su pueblo, ya sea que alguno me toque partir y ir con el Señor, debemos tener esta seguridad que tenía Pablo. Pablo enviaba esta carta anunciando que él iba a morir pronto. Él sabía que conforme a todo lo que le estaba pasando, esta iba a ser de las últimas cosas que él iba a anunciar, y que él sabía y le enviaba a los que él amaba a la iglesia de Filipenses, de que realmente él iba a partir. Pero él le decía: yo, si Cristo me viene a buscar dentro de esta prisión o fuera de esta prisión, yo sé que me voy a gozar igualmente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una canción que lo dice, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos saber de que Dios quiere esto de nosotros. Quiere que sepamos distinguir lo bueno y lo malo con sinceridad. Quiere que tengamos una vida irreprensible, que podamos destacar con nuestros frutos, destacar con nuestra forma de actuar, con nuestra fe, con nuestra perseverancia, reflejar que realmente somos hijos de Dios, honrar a Dios, testificando de forma viviente de que somos hijos de Él. Debemos glorificar y alabar a Dios a través de todos nuestros frutos, a través de todo lo que hagamos, porque verdaderamente Cristo va a venir pronto. Y es importante que nosotros tengamos esperanza y sepamos que si Cristo viene, nosotros no vamos a ir con Él. Es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, de que nosotros mantengamos una vida sana, mantengamos una vida en buen juicio, que a pesar de todas las situaciones que esté pasando actualmente el mundo, a pesar de todos los problemas que pueda estar pasando el mundo, nosotros debemos confiar plenamente en el Señor, sabiendo que todo tiene un propósito y un fin. Dice la palabra de Dios que Dios, en Jeremías lo dice, que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y que debemos tener esperanza y confiar en Él, porque lo que Él cumple, lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Él tiene la capacidad para cumplirlo. Y en el día de hoy, que estás en tu casa escuchándome, porque posiblemente no puedas salir por todo este
estado de emergencia que tiene el país, quiero que sepas de que debes confiar plenamente en Jesús, que puedes confiar en el Señor, que puedes confiar en cualquier situación que estés pasando, debes confiar en el Señor. Debes empezar a depositar tu confianza en Él. Debes dejar de depositar tu confianza en lo que pueda hacer el país, en lo que pueda hacer el hombre, ¿sí? Y empezar a tener confianza en lo que pueda hacer Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean. Por eso yo te aliento ahora a que si realmente tenés ese miedo, ese temor de lo que pueda pasar el día de mañana, puedas ahora mismo cerrar tus ojos y puedas confiar verdaderamente en Dios y pedirle al Señor que te dé seguridad, que Él esté contigo, porque Él lo está. Entonces debemos empezar a vivir una vida sana, una vida con buen juicio, con sinceridad, y una vida que testifique que somos hijos de Dios. Así que bueno, vamos a orar. Si vos me quieres acompañar desde tu casa, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que Él pueda llenar nuestras vidas y pueda convertirnos en esta persona a la cual nos está hablando que debemos ser. Padre, Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti una vez más, Señor. Queremos rogarte, Señor, aquí con cada persona, Señor, que está desde su hogar viendo, Señor. Sabemos que esto es una grabación y que la otra persona que lo vea va a poder, Señor, en este momento cerrar sus ojos y orar, Señor, a ti. Quiero pedirte, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, puedan conocerte verdaderamente, puedan comenzar a tener una vida depositando su confianza en ti, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, ser irreprensibles, Señor, que podamos ser sinceros, con buen juicio, Señor, que podamos ser llenos del fruto, Señor, del Espíritu, que podamos, Padre Santo, demostrar con buenas obras, Señor, con fe, con perseverancia, Señor, que somos hijos tuyos, testificando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de que somos tus hijos y de que te honramos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que puedas quitar de nosotros, Señor, todo temor, toda falta de confianza, toda inseguridad, Señor, de lo que pueda pasar. Sabemos, Señor, conforme a tu palabra que tú nos has hablado, Señor, mediante tu palabra, de que tú, Señor, vas a cumplir todo lo que prometiste, Señor, y que todo lo que tú prometes, Señor, es de bien para nosotros, porque tú tienes pensamiento de bien para nosotros, Señor. Nosotros, Señor, sabemos mediante tu palabra, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, confiamos plenamente en lo que tú vas a hacer, Señor. Yo oro, Padre, por seguridad para que todo el que esté escuchando, Señor, que tú puedas darle seguridad, puedas darle fe, Señor, puedas darle perseverancia, Señor, y que podamos, Señor, juntamente, Padre, con mis hermanos, confiar en ti, Señor. Oh, Padre, sabemos, Señor, que pronto vas a venir. Y, Padre, confiamos, Señor, en que vas a venir y vas a ver reflejado en nosotros, Señor, oh, tu rostro, Señor, que vas a ver reflejado en nosotros, Padre, oh, Padre, los pasos de Jesucristo. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que puedas llenarnos de tu presencia, de tu amor, Señor, y de tus frutos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo me despido, espero que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes y los aliento a seguir adelante, a afrontar los problemas, siempre confiando en Jesucristo, porque sabemos que Él es la verdad, es el camino y es la vida. Así que debemos confiar plenamente en Jesús y la buena obra que Él hace en nosotros. Amén. Me despido, nos vemos en la próxima.